Vamos a iniciar esta actividad en el glorioso regimiento de granaderos a caballo general Don José San Martín. Y antes de empezar, quiero que el señor jefe de regimiento, el coronel Armanelli, nos dé la bienvenida. Este regimiento, como ustedes saben, fue creado por el padre de la patria en el año 1812. En 13 años de combate él dio la libertad a medio continente, y en 40 combates, que son esas dos placas que están a su espalda, él liberó a Chile y a Perú. Después tuvo 80 años cerrado, hasta que en el año 1903 es recreado por el presidente Roca, cuando Richeri era ministro de Guerra. Y en el año 1907 nos dan la misión de escolta presidencial, seguridad del presidente, y entendemos todo lo que es ceremonial de Estado. Esa es la misión principal nuestra, que venimos cumpliendo por más de 110 años acá en el regimiento. En la fiesta de número 40, señor.
me siento profundamente emocionado de estar en este queridísimo regimiento y participar de una celebración muy fuerte como es la de la soberanía nacional, conmemorando esa batalla increíblemente audaz que protagonizaron nuestras fuerzas terrestres y fluviales contra un enemigo implacable que sintetizaba las dos armas más poderosas del mundo, la Inglaterra y la de Francia. Fue tal el desempeño de nuestros beligerantes que fue reconocido en el mundo y prácticamente se acabó esa actitud imperial gracias a la destreza y a la valentía de Lucio Mansilla, de Álvaro Alzogaray, no el que conocemos todos, sino verdaderamente un patriota, y el hijo de Brown, Eduardo Brown, además Torne. Todos fueron verdaderamente extraordinarios, pero tuvieron la suerte de tener un protagonismo estratégico definitivo, que fue el de Juan Manuel de Rosas, que ideó la defensa y que le reconoció todo el mundo. Especialmente pudo hacerse porque tuvo un enorme apoyo en nuestro libertador, que desde Europa no cansó un segundo en señalar las barbaridades que estaban cometiendo los imperiales y la defensa heroica que hizo el pueblo argentino conducido a la Confederación por Juan Manuel de Rosas. En homenaje a él, en 1845 la Confederación le dio una medalla extraña que es muy poco conocida, y es esta que le estamos dando al regimiento querido en reconocimiento a nuestra patria y a esos gloriosos luchadores. Muchas gracias a usted, coronel, por recibirnos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Bueno, si ustedes me permiten, para mí es un honor tenerlos acá en el regimiento. Espero que hayan disfrutado de las actividades y de la historia de este regimiento. Y como bien expresó el doctor, Juan Manuel de Rosas fue un buen ladero del general San Martín, que reconoció en él el verdadero patriotismo de defender nuestra soberanía y por eso le legó el sable que actualmente está en el Museo Histórico Nacional, pero que bueno, es un símbolo para todos los argentinos y especialmente para aquellos que somos granaderos. Espero que disfruten el almuerzo y estoy a su disposición en lo que los pueda ayudar. Muchas gracias. El ingeniero e investigador, profesor Castañino, que creo que es una de las personas más respetables en el estudio de esta gesta, en su contexto y en muchos otros elementos que tuvimos que afrontar en ese ciclo terrible que fue el de la consolidación de nuestra confederación, con enemigos de afuera implacables. Es como si ahora tuviéramos que pelear contra Putin y contra Donald Trump juntos. Y con nada, sin armas prácticamente. Al lado de eso, y mucho más peligroso y siniestro, los enemigos internos, que desde Montevideo hicieron lo indecible para que triunfara el enemigo. Lamentablemente todavía en el país, en el 2016, muchos de estos cretinos tienen sendos documentos y son reconocidos en todas las plazas. Y yo les pregunto a ustedes dónde vieron un monumento de Lucio N. Mansilla. Recién uno de Juan Manuel de Rosas, después de muchísimo tiempo, fue inaugurado hace unos 10 o 15 años. Pero así se escribe la historia, que es nada más que una marcha. A lo mejor alguna vez ven cosas distintas. Les voy a repartir un mapa muy interesante, un croquis, que lo obtuve de, para mi gusto, el mejor relato que hay de los hechos de Obligado, que es José María Rosa, en su monumental Historia Argentina, en el tomo 5, pone este croquis. Es decir, a la medida que hablamos, vamos mirando cómo fue la cosa, porque uno dice de vuelta Obligado, las cadenas, repetí esto, las cadenas, la estrechez del río, pero no dice demasiado, porque fueron varios combates que habían empezado cuando nos robaron la flota argentina.
nos robaron, casi llorando, el almirante Brown tuvo que entregarla, 5 barcos, y dijo, 33 años defendí el pabellón, esto es humillante. Y los franceses usaron a la San Martín, secuestrada en esa circunstancia, como emblema, porque era de muy buena navegación fluvial. Felizmente, como dice Rosa, Dios es criollo, y cuando estaban por encarar a las cadenas, el viento la plantó. Eso permitió que nuestras baterías destrozaran a nuestro mismo barco, que estaba en manos del enemigo. Un solo barco puso la armada porque no tenía más, y defendió heroicamente las cadenas hasta que cuando se quedó sin pólvora, su capitán Craig lo hizo volar. La batalla técnicamente empieza en día 7, cuando deciden los enemigos, tienen que decidir si se van por el Pavón, que lo ven arriba, o por el Guazú, o sea, el Paraná inferior. Como también el Pavón estaba artillado y con cadenas y era de muy difícil navegación, optaron por Obligado. No esperaban que se iban a encontrar una defensa como la que se encontraron. Cañones, del más grande era calibre 20, tenían 30 cañones. La escuadra enemiga tenía 90 y los calibres eran 80, de la mayor generación posible. Obviamente las baterías fueron deshechas, finalmente después de 12 horas de combate rompieron las cadenas, murieron 250 argentinos, 600 heridos. Pero no terminó ahí la cosa, porque después que pasaron, se encontraron en Tonelero, se encontraron en San Lorenzo y en Herradura del Quebracho, que fue un combate heroico donde desde las alturas Mansilla, totalmente herido, siguió peleando y destrozó 5 naves enemigas que finalmente se fueron perdidosas. Una campaña que se hizo para llevar productos a Paraguay a Corrientes y traer de ahí. Ni yerba trajeron. Se fueron totalmente humillados y derrotados. Pero tuvieron un gesto, reconocieron la valentía argentina, hicieron el desagravio a nuestro pabellón, una sola bandera, Argentina, que fue quemada. Una, fue quemada en la lucha, no que la quemaran intencionalmente. En cambio, esos innombrables que desde Montevideo lucharon para que ganaran los imperiales, lloraron mucho tiempo más hasta esa otra jornada desgraciada de febrero de 1852, cuando en alianza con el ejército brasileño invasor, la Confederación tuvo una terrible derrota. Harina de otro costal que abordaremos en otro momento. Hay para hablar mucho, es muy interesante, vean lo de Rosa, que es excepcional, clarísimo y no son demasiadas páginas, y ahora lo dejo con mi amigo, el ingeniero Castañino. Yo no me iba a referir a la batalla puntualmente, sino un poco al contexto, porque las potencias extranjeras lo que querían era subdividir la Confederación, crearon el Estado de Uruguay como un Estado tapón para que la Confederación no domine las 2 márgenes del Plata, inclusive pretendían hacer una república independiente con la Mesopotamia y Uruguay. Entonces yo pienso que la lucha generalmente se le hace referencia como que era por la libre navegación de los ríos y no era solamente eso, era dividir la Confederación, imponer el libre comercio, etc. Como antecedente inmediato estuvo el bloqueo francés, que con la excusa de un dueño de un café que se llamaba Lavie, que fue acusado de delito común, le dieron 6 meses de prisión, y después Hipólito Backel, que era un imprentero suizo, que le dio mapas de la Confederación a la Confederación Peruano-Boliviana, que estaba en conflicto con Argentina. Entonces el vicecónsul
representante vicecónsul Roger, que era una persona orgullosa, joven y sin experiencia, se lo quiso llevar por delante a Rosas, poniéndole exigencias, y Rosas directamente ni se inmutó. Yo voy a leer unos párrafos de Teógenes Page, que es, fue el edecán del jefe de la flota, y que refiriéndose a eso dice, en un libro que escribió que se llama Guerra colonialista franco-argentina, que escribió él mismo. Dice, es triste ver a un gobierno como el de Francia emprender una guerra de 3 años a 2000 leguas de distancia, basándose en datos falsos, verlo abandonar sus principios conservadores y a requerimiento de un simple cónsul encender la guerra civil, sostenerla con su dinero, proporcionarle sus armas y cubrirla con su bandera, sin antes haberse asegurado de las simpatías nacionales. Después, como para aturdirse sobre la responsabilidad de la sangre derramada en tantos asesinatos políticos y venganzas de partidos, de los cuales es quizás responsable acreditar contra un enemigo fábulas atroces, a fin de convertir a la opinión pública en cómplice de sus errores. El que reemplaza, Roger, este vicecónsul, se siente ofendido porque Rosas ni siquiera se toma la molestia de contestarle, entonces deja la delegación, lo reemplaza a Martigny y empieza la agresión francesa, mandan la flota y bloquean el puerto de Buenos Aires, toman la isla Martín García, lo financian a Fructuoso Rivera en la banda oriental y a Lavalle para que invada la provincia de Buenos Aires, pensando que Rosas iba a volver atrás, pero como él mismo decía, no dio ni un tranco de pollo atrás. Entonces, Palle, el mismo edecán de la flota, dice, la iniciación de la lucha tuvo pues por base la seguridad netamente positiva de que bastaría una simple amenaza de Francia para dominar al general Rosas. La amenaza ya había sido hecha y Rosas ni se dignó tomarla en cuenta. Se decidió entonces, al ver que las palabras no surtían efecto, que Mr. Roger abandonase Buenos Aires. El cónsul de Francia cerró su cancillería y Rosas vio sin inquietarse desaparecer nuestra bandera de su vista. La ofensiva continuó. Hay que declarar leal interdicto a la costa argentina, se dijo, bloquear Buenos Aires y veremos deshecho el orgullo del dictador. El contraalmirante Leblanc pronunció la fórmula sacramental del bloqueo, pero el general Rosas permaneció impasible. Había visto cerrar sus puertos, tomar la isla Martín García y formarse y crecer ante nuestro llamado una coalición de todos sus enemigos sin inmutarse siquiera. Bueno, Lavalle invade la provincia de Buenos Aires, la población le hace un vacío, digamos, no recibe ningún apoyo, definitivamente se tiene que retirar y se retiran también los franceses temporariamente porque vuelven en 1845 de la mano de los ingleses. Incluso los brasileros intentaron intervenir y los ingleses no le dieron pie, digamos. Entonces ahí yo me voy a referir un poco, ya que estamos en el Regimiento de Granaderos, a la buena actuación que tuvo San Martín desde Europa, porque él se quejaba, en cartas a Guido, se quejaba de la escandalosa intervención que estaban haciendo y la injusticia, y lamentaba no poder participar con la espada, digamos, en defensa de la nación. Pero hace una defensa desde Europa que fue muy, muy buena. Empezó carteándose con Guido, después incluso directamente con Rosas. En Inglaterra había un comerciante muy conocido que se llamaba Jorge Federico Dixon y le manda a pedir opinión a San Martín qué opinaba sobre la intervención. Yo voy a leer la carta esta que le contesta a San Martín. Vale la pena leerla, me parece, porque muestra la sutileza de San Martín para mostrar una estrategia que desaliente a los interventores. Y San Martín dice así: señor de todo mi aprecio, se me han hecho saber los deseos de ustedes relativos a conocer mi opinión sobre la cual
sobre la actual intervención de Inglaterra y Francia de la República Argentina. No solo me presto gustoso a satisfacerlo, sino que lo haré con la franqueza de mi carácter y la más absoluta imparcialidad. No creo oportuno, dice San Martín, entrar a investigar la justicia o injusticia de la citada intervención, con los perjuicios que de ello resultarán a los súbditos de ambas naciones con la paralización de las relaciones comerciales, igualmente de la alarma y desconfianza que habrá producido en los estados sudamericanos. Solo me ceñiré a demostrar si las dos naciones interventoras conseguirán por medios coercitivos que han empleado el objeto que se han propuesto. Según mi íntima convicción, desde ahora diré a usted, no lo conseguirán. Por el contrario, dice San Martín, la marcha seguida no habrá otra cosa que prolongar por un tiempo indefinido males que tratan de evitar. Me explicaré. Bien es sabida la firmeza del carácter del jefe que preside la República Argentina. Nadie ignora los ascendientes que poseen la vasta campaña y resto de las demás campañas de las provincias interiores, y convencido que, bien sea por orgullo nacional o bien sea por la prevención de los españoles contra el extranjero, la totalidad se le unirá y tomarán parte activa en la contienda. Si la guerra, yo no dudo que se apoderen de Buenos Aires, sin embargo, a pesar de que la toma de una ciudad decidida a defenderse es una de las operaciones más difíciles de la guerra, pero aún en este caso estoy convencido que no podrán sostenerse por mucho tiempo en la capital. El primer alimento, por no decir el único, es la carne, y es sabido con qué facilidad pueden retirarse todos los ganados en pocos días a muchas leguas de distancia, igualmente que todas las caballadas y todo medio de transporte. En una palabra, formar un desierto dilatado imposible de ser atravesado por una fuerza europea, la que correría mayor peligro cuanto mayor sea su número. En conclusión, dice San Martín, con 7 u 8 mil hombres de caballería, fuerza que con gran facilidad puede sostener el general Rosas, son suficientes para tener en un cerrado bloqueo terrestre a Buenos Aires, sino también impedir que un ejército europeo de 20.000 hombres salga a más de 30 leguas de la capital sin exponerse a su ruina completa por la falta de recursos. Tal es mi opinión y la experiencia lo demostrará, a menos que, como es de esperar, que el nuevo ministro inglés cambie la política seguida por la precedente. O sea, eso se publicó en los periódicos europeos, causó un gran revuelo y el mismo Parlamento vieron que les convenía negociar y definitivamente negociaron una salida más o menos sin lastimar, digamos, su propio... Pero tuvieron que saludar el pabellón con 21 cañonazos, devolverle a L. Martín García e incluso una indemnización. San Martín, que se carteaba con Rosas, y para finalizar diría esto, le escribe en 1850, en 1850 le escribe una carta a Rosas directamente, y le dice así: el objeto es tributar a usted mis más sinceros agradecimientos al ver la constancia con que se empeña en honor la memoria de este viejo amigo, como lo acaba de verificar en el importante mensaje del 27 de diciembre pasado, y que como argentino me llena de verdadero orgullo al ver la prosperidad, paz interior, el orden y el honor establecidos en nuestra querida patria y todos estos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles que pocos estados se habrían hallado. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Que goce usted de salud completa y que al terminar su vida pública sea colmado de justo reconocimiento de todo argentino, son los votos que hace y hará siempre a favor de usted este apasionado amigo y compatriota que besa su mano, José de San Martín. Así que bueno, quería hacer referencia a eso, de la actuación de San Martín con respecto a la vuelta obligado, que fue bastante, digamos, olvidada en la historia y a través del revisionismo y alguna agrupación patriótica como nacionalista como Tacuara, que le dio, digamos, luz, empezó a darle luz
a estos hechos. Así que bueno, nada más que eso. Como es tradición en nuestro círculo, a continuación vamos a proceder a entonar con nuestras hermosas voces Aurora. Alta en el cielo, una águila guerrera, audaz en a duelo triunfal, azul una ala del color del cielo, azul una ala del color del mar. Así en el alta aurora irradial, punta de flecha, el áurea rostro imita y forma estelar el purpurado cuello, el ala ese paño, el águila ese bandera. Es la bandera de la patria mía, de la sola nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Es la bandera de la patria mía, del sol nacida que me ha dado Dios. Este es el último acto del año de Lo Crudo y Lo Cocido. Esperamos el año que viene misteriosamente seguir en esta actividad. Digo misteriosamente porque no estamos en condiciones de predecir nada, pero les deseamos, en nombre del presidente y de todos los integrantes del grupo, lo mejor para las Navidades, que no hay nada mejor que la fiesta de Navidad. Salud y gozo para todos.